Y ese conteo a nosotros no nos llega. Y la verdad es que es un subregistro tremendo, porque obviamente que muchas personas mueren en su casa, o mueren en un hogar de ancianos, o mueren incluso en el hospital, pero mueren antes de que tengamos la PCR, y por lo tanto la causa de muerte no se pone COVID. Entonces estamos, por un lado, tratando de respetar a la OMS, pero, pero, pero no dando esa casuística a los chilenos, lo cual de alguna manera minimiza el problema, y eso no es menor, porque eh, saber el número real de muertes en una epidemia como esta, en una pandemia, en una catástrofe sanitaria, es súper importante para la toma de decisión, y también para evaluar en qué medida lo que se está haciendo tiene algún impacto. Entonces, tiene muchas aristas el hecho de que los chilenos no sepamos exactamente cuántas personas mueren de COVID. Entonces, y eso ha sido también parte de una sumatoria de hechos comunicacionales que de alguna manera han trivializado, han banalizado las cuarentenas, el aislamiento físico, porque bueno, siempre los mensajes son de que nos está yendo bien, que tenemos la mortalidad más baja del mundo, y todo eso hace que mucha gente piense que no estamos frente a un peligro tan grande, y que por lo tanto, sobre todo los jóvenes, no sientan que es una responsabilidad real mantener la cuarentena. Claro, si nosotros hubiésemos tenido, porque lo que uno ve que las estrategias fueron bastante fallidas, cuando el colegio médico, profesionales como usted, Elia Molina, cuando científicos, gente del mundo de la ciencia, planteaba que la estrategia que estaba llevando adelante el gobierno era bastante mala, ya que era equívoca y que nos podía traer muchos problemas. Hubo bastante soberbia desde el punto de vista del ministro, arrogancia muchas veces, en donde cuando se le planteaba, incluso cuando Alejandra Matu hizo la investigación, le dijo que estaba falseando información, francamente, abiertamente. Ya, si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de haber tenido un ministro un poco más integrador, que hubiese escuchado con una mesa COVID-19, donde realmente se hubiese validado las temáticas, se hubiesen validado los estudios que cada uno de los actores tenía en sus diferentes áreas, hubiésemos tenido la posibilidad de poder haber minimizado tanto el número de contagios como el número de personas fallecidas. Bueno, obvio, siempre la transparencia de los datos son fundamentales para... Además tiene que ver con la credibilidad. Si el gran problema del manejo de esta crisis sanitaria es que, acuérdate tú que esto fue un continuo entre el estallido social y que comienza la pandemia, donde estábamos y estamos en una crisis de credibilidad a todo lo institucional, al gobierno. Todos los ministros son gobierno, por lo tanto no son creíbles, a los políticos en general, a las Fuerzas Armadas, a los carabineros, a todas las instituciones en general. Hay una desconfianza y una falta de credibilidad, y por lo tanto eso ha hecho de que la transmisión del riesgo que ha hecho el gobierno no ha tenido efecto. No ha tenido, es verdad que mucha de la cuarentena no se respeta, porque en Chile 2,5 millones de personas tienen un trabajo informal, tienen que salir a ganarse la vida, pero también hay un porcentaje importante de personas que no respetan la cuarentena porque no le encuentran un valor, porque creen que no es tan importante, porque si hace un tiempo atrás eh, las cuarentenas eran la mitad de un municipio sí, la otra mitad del municipio no, el municipio del lado no, el municipio de más acá sí, nadie entendió nunca la importancia. Y creo que ahí es una de las primeras fallas que uno pudiera decir del, del periodo del ministro Mañalich, que las comunicaciones eran ambiguas, confusas, triunfalistas, un día triunfalista, otro día fatalista, al otro día de nuevo triunfalista. Entonces la verdad es que lo que a la gente le llega es muy confuso, y eso hace que no haya realmente una sensación
de riesgo propio y colectivo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, íbamos a terminar con el diagnóstico para pasar a los temas de cómo hacemos, de cómo ve usted el giro que puede haber con el nuevo ministro, pero siempre es bueno hacer el análisis. Usted no tiene la sensación, porque conversamos con el diputado Santana recién y él me decía, ¿sabes qué? Pero también hay mucha irresponsabilidad de la gente. Está bien, perfecto, pero recordemos que el gobierno fue bastante intransigente hasta último minuto para que los jóvenes vuelvan a clase. Ya que el gobierno fue bastante intransigente hasta último minuto para que los funcionarios públicos retornen a la normalidad. Se habló hasta hace un mes atrás de la nueva normalidad. Teníamos alcalde abriendo mall. Ya cuando tú generas a eso me refiero con un mensaje ambiguo que banaliza el distanciamiento físico, que no queda claro a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque son señales confusas. Pues. ¿Cómo no va a ser confuso que se pensaba abrir los colegios en abril? ¿Cómo no va a ser confuso? Ahora, cuando uno responsabiliza a los individuos de ciertas conductas, hay que pensar de que los individuos actúan de acuerdo a una serie de factores, y uno de los factores es la credibilidad, la consistencia del mensaje, porque también es fácil culpabilizar a la víctima, o sea, la víctima es la gente, no cuesta nada echarle la culpa, por decirlo de alguna manera, a las propias personas que son susceptibles de enfermar. Es verdad que hay un grupo, probablemente siempre en este espectro de causales, hay un grupo que es irresponsable. Ahí yo diría que los jóvenes han sido también soberbios en pensar de que a ellos no les puede pasar nada, de que ellos están protegidos por la edad, y no están así. La verdad es que las UTIs del país están llenas de jóvenes y de personas menores de 40 años. Claro, ¿cómo ve usted este cambio de timón? Porque de una u otra manera uno puede entender, si uno hila un poco más fino, ya, tú puedes cambiar a un ministro, pero quien lleva las riendas del país es el presidente de la República. Y en una pandemia como esta, quien lidera la pandemia no es el ministro de Salud. El ministro de Salud puede ser la cara visible, pero quien está atrás y quien definitivamente visa determinadas situaciones, visa determinadas proyecciones, visa determinadas estrategias, es el presidente. Hoy día París, ya que es el nuevo ministro, tendrá la fortaleza necesaria para contrarrestar este ímpetu tanto de Piñera como de su equipo o su entorno chico, la Roulette y otros que están por una visión economicista todavía. Bueno, es difícil hacer ese pronóstico porque usted está recién llegado. Pero usted lo conoce. Pero sí lo conozco, pero el hecho que yo haya trabajado con él como médico en el Hospital Sotero del Río, en la Universidad Católica, muchos años, no me da elementos suficientes como para contestarte lo que tú preguntas. Lo que yo puedo decir es que él tiene competencias técnicas, tiene habilidades blandas en el sentido que se comunica bien, es participativo, de verdad, escucha al resto, está incorporando, ¿no es cierto?, actores que no estaban incorporados, las sociedades científicas, los colegios profesionales, no solamente el colegio médico, otros colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil. Las señales que ha dado hasta ahora son señales de cambio de forma de actuar y probablemente de forma de tomar decisiones. Pero cuán fuerte puede ser él para ponerle al presidente y decirle, mire presidente, yo acepto este desafío porque es muy grande el desafío tomar el Ministerio de Salud en este momento tan difícil, no es ningún regalo divino, es una cosa que tiene muchos bemoles y muchos sacrificios. Yo creo que, espero, pero no te lo puedo contestar, pues, que tenga la capacidad de decirle al presidente que hay que hacer lo que hay que hacer técnicamente, pero bueno, siempre los ministros tienen que estar entre medio de otros ministros, de otras opiniones, pero lo importante en una catástrofe sanitaria
es que la voz técnica sea la que prime en la toma de decisiones y que sea capaz también de incidir claramente en todo lo que sea los ajustes sociales, económicos que hay que hacer para poder mantener el distanciamiento físico, que la gente no vuelva a trabajar, que los empresarios no hagan que las personas sigan yendo al trabajo. Acá en Santiago hay cuarentena, pero el metro, las micros están llenas, entonces, y son personas que van a trabajar. El toque de queda tiene que abarcar a todos los trabajadores, si no tampoco sirve, excepto aquellos, por supuesto, que son fundamentales para que el país siga funcionando, los trabajadores de la salud, los que distribuyen alimentos, en fin, pero son contados, son grupos específicos. Pero hoy día muchas oficinas de servicio, muchas empresas productivas siguen trabajando. Yo creo que ahí hay un riesgo latente de que no se pueda parar este curso de números inusitados de casos que tenemos hoy día en el país, sobre todo en la región metropolitana. Ayer estaba escuchando a alguien del colegio médico, no me acuerdo quién, que planteaba de que el tema es tan grave de que de cada 3 PCR que se hacen, uno está saliendo positivo. ¿Cuál es la proyección que tiene usted, doctora Molina, respecto a lo que pueda pasar particularmente en Santiago? Pues yo creo que hay algunas regiones en el sur, en el norte, donde relativamente el tema pero está un poquito más controlado. Pero donde tenemos el tema duro, potente, bastante cruel, ya es en Santiago. Hoy día leía que estaban comprando containers mortorios para empezar a dejar a los fallecidos. O sea, estamos hablando de una realidad muy grave que lamentablemente no se ve muy fuertemente en los medios de prensa nacional, y yo creo que sería importante poder informarlo para que la gente empiece a tomar conciencia real, porque lo que usted plantea que pasa en Santiago también pasa acá. O sea, uno también ve gente en la calle sin mascarilla, sin respeto del distanciamiento social, de paseo. O sea, todavía no se genera esa concientización de que esto es extremadamente grave. Por eso es que es importante los comunicadores, las personas como tú que están permanentemente en contacto con la comunidad, hacer una transmisión del riesgo. Transmitir el riesgo es re difícil, no es fácil, pero la transparencia en los datos es uno de los factores, el aclarar, ¿no es cierto?, qué está pasando. Fíjate que nosotros estamos en este momento en la parte ascendente de la curva, esto es como una campana. Entonces tuvimos un tiempo como en la parte bajita y ahora empezamos a subir y estamos subiendo muy rápido, pero por las condiciones climáticas sobre todo, lo más probable es que en un mes más tengamos el pic, el llamado pic, que no se puede predecir absolutamente. Claro. Pero es probable que todavía tengamos al menos un mes de bajas de temperatura que va a hacer que este virus se reproduzca mucho más y se contagie mucho más. Por lo tanto, no vienen tiempos buenos, vienen tiempos peores. Y claro, los hospitales no tienen cámaras mortuorias tan grandes como para poder tener tantos fallecidos extra de los que normalmente fallecen. Siempre fallecen personas. Pero hoy día la sobrecarga mortuoria es muy alta, por eso muchos hospitales están comprando containers refrigerados para poder tener los cadáveres. Suena terrible, pero a mí no me gusta el lenguaje bélico que usaba el ministro Mañalich, pero es verdad que aquí hay que decir que estamos en condiciones de guerra. O sea, el número de muertos y de enfermos que colapsa el sistema de salud, al menos en la región metropolitana, es una situación de guerra donde hay mucho más demanda de atención, de respiradores, de médicos, que la oferta que tiene el sistema. Entonces hay una situación muy crítica, muy dolorosa, donde muchas veces se tiene que elegir para poder intubar a una persona y ponerla en un respirador entre 2 o 3 y ver quién es el que tiene más condiciones de sobrevida o quién es más joven, lo cual realmente es el peor de los mundos para los trabajadores de la salud. Claro. Te quiero llevar a un tema que tiene que ver con la salubridad, pero también en parte política, que tiene que ver que en una situación así
no solamente se necesitan ministros técnicamente buenos y políticamente hábiles, sino se necesitan políticos que tengan la fuerza para saber decir no, para saber hacer lo correcto pese a las presiones que se tienen. Porque como usted planteaba recién, cuando tú eres ministro tienes muchas presiones. Tú cuando fuiste ministra de Salud, el ministro de Hacienda permanentemente te recortaba presupuesto, después venía otro ministro y te recortaba otra cosa. Eso está... Discúlpame, pero a mí me tocó el terremoto de Iquique, por ejemplo, que fue terrible porque hasta el hospital se cayó entero. No es comparable con esto, porque un terremoto ocurre por una vez, esto es como un terremoto permanente. Pero ahí yo tengo que decir que teníamos una presidenta que escuchaba a sus ministros, que validaba tu experiencia técnica, porque ella a mí me eligió de ministra por mis competencias técnicas. Yo no tengo gran figuración política, nunca la he tenido. Entonces quiere decir que ella escuchaba a los técnicos, no era sorda, era muy abierta de mente para poder tomar decisiones en base a los criterios, dándole siempre prioridad a la gente. Y eso es lo que hay que hacer, poner siempre a la gente delante. Cuando uno pone a las personas, a la ciudadanía, en el centro de la toma de decisiones es diferente. Cuando pones tú al centro de la discusión la economía sana, no endeudarse, cuidar el bolsillo, mantener una imagen, en fin, o quiere sacar algún rédito político de un problema que no tiene por dónde sacarle rédito de ninguna naturaleza porque son puros desastres. Yo creo que ahí depende mucho del gobierno que haya. Nuestro gobierno, donde yo fui ministra, era un gobierno que siempre puso a la gente por delante. Y eso a mí por lo menos nunca me sentí que mis opiniones técnicas no fueran validadas ni fueran importantes y fueran fuertes en la toma de decisión cuando el tema tenía que ver con la gente. Continuemos con esa reflexión desde el punto de vista de los liderazgos políticos y los liderazgos técnicos. La última pregunta. Tengo que ir a una reunión con el rector de la universidad. La última pregunta, me la responde en 3 segundos. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Coubó, ya fue tratado por un cúmulo importante de colegas de él, de ser un cartero de falacias, ya por ser cartero de falacias del gobierno. ¿Usted cree que lo dejan sin piso político? No lo sé, de verdad te digo, pienso que el ministro dio durante el periodo en que estuvo un poquito más de seriedad aparente, porque yo no estoy metida en la gestión, yo no estoy dentro del gobierno, no estoy trabajando en ninguna comisión, por lo tanto no conozco el modus operandi del grupo, pero claro, el ministro de Ciencias, como es serio, tranquilo, un científico, daba cierta credibilidad, pero claro, cuando uno ve que se entregan datos a una institución distinto a los que se le entrega al país, uno dice, pucha, un científico no debería a lo mejor haber aceptado este tipo de falta de transparencia, pero no sé realmente por eso, qué piso político tiene, tampoco lo conozco, no sé si es de algún partido, pero la verdad es que creo yo de que los científicos están enojados porque la ciencia justamente es por esencia la búsqueda de la verdad. ¿Ah? Lo que el científico hace es hacerse preguntas y contestárselas usando el método científico, y con eso siempre está buscando la verdad. Y cuando no hay verdad en lo que tú estás diciendo, pierdes credibilidad ante tus pares, que son los científicos. Y eso es lo que está pasando. Por eso que le había preguntado que en una pandemia como esta, o en una situación compleja como la que vivió usted en el terremoto del norte, no solamente se necesita ser un profesional de excelencia y no solamente se necesita tener buena muñeca, sino tener algo que se llama consecuencia hasta el último minuto, porque las presiones
son múltiples. Y particularmente este ministro debe tener muchas capacidades profesionales, ya debe tener muchas capacidades técnicas, pero probablemente no tuvo la fuerza para sostener lo que tenía que sostener, que era mantener los datos reales, y fue inducido y fue abducido por el segundo piso para que entregara antecedentes diversos. Eso era lo que yo quería plantear. Buena la analogía, pero mira, el ministro Mañalich yo creo que no ha sido abducido por nadie. No, yo le hablo del ministro del ministro de Ciencia. Probablemente jugó el juego que le tocó jugar y no midió las consecuencias, o simplemente no entendió. Él formó una comisión para analizar datos, y no sé, mira, a mí no me gusta dar opiniones cuando no tengo los suficientes antecedentes, porque no cuesta nada dar juicios de valor, decir que es un tarao porque porque se sumó a un gobierno que mentía. Es fácil decir cosas, pero yo no lo conozco, no sé exactamente cuál era su rol. Me están llamando ahí la está llamando el rector. Me comunico al tiro, que estoy en una entrevista. ¿Ya están comunicados? Ya. Tú me mandaste la invitación por Zoom. No, si es que estoy conectado con Chiloé, al tiro me conecto, Chao. Necesito conectarme, perdona, mire, que salí. Doctora, los tiempos están súper complicados, doctora, y no hay tiempo. Usted siempre va a estar perdonada desde el minuto que dijo que las mujeres en el barrio Alto se hacían abortos también en las clínicas privadas. Así que desde esa frase que muchos sabían, pero nadie se atrevía a decirla, usted está absolutamente disculpada en este programa. Solamente concédanos, para que tú veas que muchas veces ser consecuente con la verdad no es muy válido, y tenéis que renunciar, porque los ministros teóricamente no tienen opiniones personales. Pero hay que dar opiniones de gobierno. Pero salió por arriba, quería. A mí no me importa. Y déjeme decirle que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente, para muchos, usted fue la mejor ministra del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y con ese piropo la dejo invitada para un próximo programa. Más temprano que tarde. Un beso cariñoso, que esté muy bien, Elia. Adiós, chao. Esa fue la conversación que tuvimos con la doctora Elia Molina, una gran mujer, una mujer muy lúcida, inteligente, ya que tiene bastante claro los temas por lo demás. Da gusto conversar con ella. Fue muy corta la entrevista, ojalá pueda ser un poco más larga la próxima vez que conversemos con ella. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos con la continuación de la conversación que tuvimos con Gonzalo Marner, economista, expresidente del Partido Socialista, que ayer se nos cortó por un problema de señal de internet que tenía él en Santiago, pero volvemos con él para conversar los temas de la propuesta presentada por el presidente Piñera de 12.000 millones de dólares. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos de manera inmediata con Gonzalo Marner, economista y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Una radio con historia. En este año 2020 te acompaña Radio Imagen 88.3 FM. ¿Qué es morir de amor? Morir de amor por dentro es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento. ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber
todo lo que dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en